Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, de mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. ¿Para cuántos Dios es grande? Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo de la reunión general de la iglesia de Citibel. Y por supuesto, estamos aquí porque sabemos que Dios es grande. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que el contexto adverso. Dios es más grande que los enemigos de nuestra alma. Dios es grande. Ponelo en el comentario. ¿Para qué? Para comenzar a retroalimentar nuestra confianza en el Señor, sobre todo en base a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nuestro Dios es grande, grande, grande. Así que ponedlo en el comentario, mi Dios es grande. ¿Cuán grande es Él? Decía este himno que comenzamos cantando, esperando ya que los demás se vuelvan allí a conectar y se puedan estar en esta transmisión en vivo de la reunión general de la iglesia de Citibel. Así que vamos a orar y comencemos declarando que Dios es grande, que nuestro Dios es grande. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a estar conectados como iglesia, para que tú puedas estar hablándonos y también pasar un tiempo de alabanza, de adoración, juntos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres grande y no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres grande. Solo tú eres nuestro gran Dios y Señor y Salvador. En tu nombre, Dios, dejamos en tus manos este tiempo y por sobre todo, sé nuestro consuelo hoy. Sé nuestro refugio en medio de la tormenta que cada uno esté pasando. Sé nuestra certeza en medio de las dudas que puedan aparecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y háblanos, Dios. En esta noche rompe el silencio en nuestro ser y ayúdanos a seguir confiados en ti, a poder ir avanzando en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Y así alabamos al Señor. ¿Recuerda esta alabanza? Cantaré de tu amor, asombrado miro hoy lo que hiciste en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Y
como la conocemos, cantaré de tu amor, asombrado hoy, lo que has hecho en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor, porque bueno eres tú, yo cantaré, tu misericordia es para siempre, porque bueno eres tú y cantaré adoración, digno eres tú de recibir dominio y poder, honra y majestad, porque bueno eres tú y cantaré de tu amor. Cantamos de tu amor, cantaré de tu amor, asombrado hoy, lo que has hecho en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor, porque bueno eres tú, yo cantaré, tu misericordia es para siempre, bueno eres tú y cantaré adoración. Porque bueno eres tú y cantaré de tu amor. Cantamos de tu amor, cantamos de tu amor, cantamos de tu dulce amor. Sí, Señor, cantamos de tu amor, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres el Señor de nuestra vida. Eres el Señor de nuestra vida y te lo declaramos, Señor. Tú eres nuestro gran Dios y Salvador, y Salvador. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para beber junto a ti. Decilo conmigo, a ver, con mis manos. Si podés levantar tus manos, hacelo hacia el cielo. Me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para beber junto a ti. Dígalo conmigo, a ver. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, me amas. Y antes de seguir cantando, fíjense lo que dice: en cualquier necesidad tú me vas a responder. No sé la necesidad que tengas, si es tuya, si es personal, quiero decir, o si es tuya pero que tiene que ver con algún familiar, o con alguien, un ser querido que no es parte de tu familia, un amigo, una amiga, una hermana en la fe, un hermano en la fe. Estamos aquí para confiar en el Señor y para declarar por medio de su palabra que Él es el Señor, y cuando Él es el Señor, todo lo demás se sujeta a su autoridad. Nuestros problemas no van a ser aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida para avasallarnos y destruirnos, porque Dios está con nosotros. Por eso Él llena nuestro corazón con su presencia, y por eso es que le amamos. Entonces, ahora ya comienzo a cantar esta alabanza de nuevo, pero me gustaría que comentes la parte que más te guste de esta alabanza, esa declaración que vos decís: esto me llena, me alienta, me sostiene. Ponelo en el comentario y comencemos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti y el poder para beber junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para beber junto a ti. Llena hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y así es como Dios, tú nos amas, nos amas, nos valoras, nos amas aún mucho más de lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos nuestra vida, Señor, y avanzamos en este propósito que tenemos de ser edificados por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí está nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil
donde tu palabra será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén, amén y amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Agregalo al comentario. Agregalo, ponelo en el comentario. ¿Para qué? Para declararlo sobre tus luchas, sobre tus momentos difíciles. Esta mañana el Señor nos hablaba a través de la palabra del Señor y sobre todo de lo que nuestro pastor Juan Vicente nos expresaba a través de lo que la Biblia enseña acerca de la idolatría. Cómo nosotros no debemos, Dios siendo un Dios celoso, no debemos darle nuestro culto, nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra atención a nada que no sea solo a Dios. Nuestro corazón tiene que ser propiedad, trono de Dios. Allí está el Señor. Nuestro cuerpo debe ser templo solo del Espíritu Santo. Y por ende, no vamos a utilizar nuestro cuerpo para nada que no sea para la gloria del Señor. Vamos a estar constantemente avanzando en el propósito de ir conociendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por supuesto, muchos de nosotros quizás antes éramos idólatras. Idólatras de vírgenes, idólatras de estatuas, idólatras de imágenes, idólatras de personas, idólatras de cosas, hasta idólatras de familiares nuestros que por ahí lo ponderábamos y si habían muerto le levantábamos una oración. Fíjense cuánta ignorancia nos llevó por tan mal camino. Pero Dios, con su gran amor que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí, de esa tumba nos levantó, y por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Porque en Cristo Jesús somos hechura suya. Somos una nueva creación en ellos. Y por supuesto andamos en buenas obras, abundamos en buenas obras, sí. Aunque no somos salvos por las buenas obras, esas buenas obras fueron predestinadas por Dios para que anduviésemos en ellas. O sea, se espera que un buen árbol dé un buen fruto. Pero ¿cuándo despertamos a eso? Cuando nos damos cuenta y nos convertimos de aquellos ídolos que teníamos al único Dios verdadero. Pasábamos de ser de una vida politeísta, por así decirlo, ¿vieron? No tantos dioses como en la antigüedad, con Baal y Astarot y Astarte y tantos dioses que habían allí como Moloch y los demás que habían. Sin embargo, nos hemos convertido a la fe en el único Dios Salvador, Jesucristo. Por eso, siendo un complemento de lo que en esta mañana el Señor nos habló, quiero hablarles del señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Ok? Huimos de la idolatría. No somos de los idólatras que siguen por sus malos caminos. No somos de aquellos que entregan sus cuerpos como instrumentos de injusticia o de idolatría o de pecado, sino que somos parte del reino de los cielos, donde el Rey de Reyes es el Señor, donde el Señor de Señores es el Señor, donde el Alfa y la Omega, que son los nombres de Jesucristo, sobre todo en el libro de Apocalipsis, Alfa y Omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, es como decir el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, son mismas expresiones de que hablan de su soberanía eterna. Él es el primero y el último, o sea, nadie fue antes que Él, ni nadie podrá ser después de Él, porque Él es eterno. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero también es nuestro Señor. ¿Para cuánto Jesucristo es el Señor? Ponelo en el comentario y poné esa gran verdad escritural. Jesucristo es el Señor. ¿Escuchaste? Jesucristo es el Señor. Si es tu Señor, ponelo en el comentario. ¿Para qué? Para declarar esta tremenda verdad y para que comprendamos, en base a lo que enseña la palabra del Señor, qué significa declarar a Jesús como nuestro Señor. Cuando nosotros estábamos perdidos, necesitábamos ser hallados. Cuando estábamos enfermos,
necesitábamos ser sanados. Cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos ser perdonados. Cuando vivíamos en oscuridad, necesitábamos ser iluminados. Cuando vivíamos condenados, necesitamos ser salvados. Y todo eso, todos esos grandes beneficios, todos esos tremendos beneficios fueron dados a nosotros por gracia, que es un don inmerecido. Realmente ninguno de nosotros merecía cada uno de esos beneficios, pero Jesús vino al mundo para mostrar el amor del Padre para con nosotros. Por eso 1 de Juan capítulo 4 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho hijo de Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, va a decir el apóstol Pablo también, somos herederos, herederos de la gracia, de la vida eterna, que es nuestra herencia en los cielos con los santos en luz. Y tantas expresiones de la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros recibimos el mensaje de la gracia de Dios, y cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que íbamos rumbo a la condenación en el infierno con Satanás y sus ángeles, que estábamos en un sistema de cosas corrupto, totalmente pecador, lejos de Dios y sin Cristo en el mundo. Así andábamos, hasta que un día el mensaje de Cristo vino a nuestro corazón y ese mensaje nos confrontó con nuestro pecado, pero no para condenarnos, sino para mostrarnos el camino hacia la reconciliación con Dios. Entonces, no solamente Jesucristo es el Señor de tu vida, sino que fui reconciliado o reconciliada con Dios. Si sos una hermana, ponelo en el comentario. Si pasaste por esa experiencia, ponelo en el comentario para que vean tanta gente, que todos los que estamos conectados aquí, estamos dejando en vivo este comentario. Fui reconciliado con Dios, en el caso mío. Y vos, mi hermana, poné, fui reconciliada con Dios. Así que allí déjalo en el comentario para seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que nuestros pecados nos separaban de Dios y nos habían alejado constantemente y destituido de la gloria de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque la paga del pecado siempre fue y es la muerte, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Señor de los vivos y el Señor de los muertos. Él es el Señor por sobre las huestes de maldad y Él es el Señor que tiene una agenda preparada para reconciliarnos con Él, con el Padre, a través de su propia sangre. Y como dice el libro de Primera de Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si pecáramos, porque no hay nadie que peque, que no hay nadie que no peque o que haga el bien, quise decir, y nunca peque, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, a partir de allí nos dimos cuenta, abrimos nuestros ojos, Dios nos dio entendimiento, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y allí nos dimos cuenta de que necesitábamos más que nunca a Dios, al Señor en nuestro corazón. Entonces, le pedimos perdón por todos los pecados, por lo malo que habíamos cometido y por lo bueno que no habíamos hecho, y le pedimos que nos acepte en su reino. Como el hijo pródigo le dice al padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no pudo seguir hablando y el padre lo recibió, lo hizo bañar, le puso un vestido, puso anillo en su dedo, puso calzado en sus pies y mató al becerro gordo para hacer una fiesta, porque aquel hijo que estaba perdido fue encontrado y porque aquel que estaba muerto ha revivido. Y ese somos vos y soy yo. Y ahí estamos, en el propósito de Dios, habiéndole aceptado como Salvador de nuestra vida. Habiéndole aceptado como Salvador. Entonces, si aceptaste a Jesús como tu Salvador, ¿realmente te sentís salvado? Salvada. Ponelo allí también. El comentario que sigue es, fui salvado por Jesucristo mi Salvador. O, mi hermana, fui salvada por Jesucristo, mi Salvador. Y ahí vamos avanzando, en esta introducción a lo que quiero hablar con ustedes. Entonces, poner en el comentario, fui salvada o fui salvado por Cristo, mi Salvador. Y ahí vamos viendo cómo realmente lo que sucedió en nuestra vida no es una cuestión solo humana, no es una cuestión solo de relaciones humanas,
sino es una revelación de parte de Dios a nuestro corazón. Primero, de que estábamos en nuestra situación espiritual decadente, en completa círculo vicioso de destrucción, y Él nos sacó de allí y nos hizo parte de su reino. Él nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y no tiene que ver con la luz del sol, tiene que ver con la gloria de Dios que ilumina todo y todo lo llena en todo. Así somos parte del reino de los cielos y avanzamos en ese propósito, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces somos salvados por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, hay un punto en nuestra vida en que somos confrontados con una realidad, y es la realidad de declarar a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Él es el Señor, nosotros nos transformamos en sus siervos, en sus esclavos. Cuando Él es el Señor, nosotros comenzamos a vivir conforme a su voluntad y dejamos de lado nuestra voluntad. Cuando Él es el Señor, aprendemos a través de lo que la palabra de Dios dice a vivir con un criterio de vida conforme a la voluntad del Señor. Y somos instruidos en su perfecta voluntad. Por eso, aquí es donde está una de las luchas que tiene todo creyente, que es el declarar a Jesús como el Señor de su vida. Al Salvador es extraordinario, porque Él me salvó del pecado. Sanador es mejor, porque en esta vida ligada a la enfermedad y a la limitación y a la vulnerabilidad física, todos los buscamos a Él como sanador. En medio de la pandemia que estamos viviendo, también la gente pide oración. ¿Por qué? Porque quiere encontrarse con Dios, su sanador. A los que estábamos en pecado, queremos buscar a Dios como nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa con lo que Él es y siempre será también? Que tiene que ver con ser nuestro Señor. ¿Saben? La palabra Señor en el Antiguo Testamento tenía que ver con Adonai. Era una palabra que expresaba en el hebreo el señorío y la autoridad máxima, Adonai. En el Nuevo Testamento esa palabra sería utilizada en griego como Kyrios. Kyrios, Señor, autoridad máxima, supremacía de mando. Allí es donde el Kyrios en el Nuevo Testamento era Jesucristo, el Señor. Él es el Señor. Y ahora nosotros aquí, hoy, en medio de tanta autoridad, de tantas potencias nacionales como lo hubo en aquel entonces en el tiempo de Cristo, como lo hubo en el tiempo de Moisés, como lo hubo en todos los tiempos de la historia de la humanidad, donde unos sobresalían o querían sobresalir en poderío militar, hoy también sigue siendo. Sobre todas las naciones, Jesucristo es el Kyrios, es el Adonai, es el Señor. Ahora, sin ir a un plano, digamos, de futuro, aunque vamos a leer varios pasajes que tienen que ver con eso, la gran pregunta ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? Y aunque vos me digas, amén, es el Señor de mi vida, quiero que eso lo dejes para el final de este mensaje. Me gustaría que ahora pongas como reflexión la pregunta, ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? ¿Sí? Ponelo allí como pregunta en el comentario. Allí como pregunta en el comentario, ponelo. ¿Es Jesucristo el Señor de mi vida? Y ahí es donde vamos a llegar a un punto en que vamos a comenzar a reflexionar al respecto de esto que estamos tratando de llevar adelante en este mensaje. ¿Es Jesucristo el Señor de mi vida? Bueno, ponelo en el comentario y avancemos. La palabra del Señor va a decir en varios pasajes todo lo que tiene que ver con lo siguiente. En Juan capítulo 13, versículos 13 y 14, y voy a decir muchos, así que pueden verlo después esto o escuchar la prédica a lo largo de todo o ir anotando a medida que voy compartiéndoles con ustedes en base a esto. Y es la reflexión, ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? Le dice Jesús a sus discípulos en Juan 13, 13 al 14, vosotros me llamáis maestro y señor. Fíjense, maestro y señor. Cuando Él es el maestro, nosotros solo aprendemos de Él. ¿Escucharon eso? Y tiene mucho que ver con lo siguiente.
nosotros tenemos que tener como criterio de vida, como cristianos, la voluntad del Señor expresada en su palabra. Y desde esa voluntad, adecuar todo lo demás que aprendemos a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para no correr con el riesgo, tremendo riesgo, de que de más información que podamos tener pueda motivarnos y envanecernos a manipular lo que dice la Biblia en base a lo que nosotros aprendimos de otro lugar. En base a eso tiene que ser al revés. Tengo que adaptar lo que aprendo a mi prioridad, que es el conocimiento que me da el Maestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Maestro y es mi Señor. Por ende, si es mi Maestro, yo solo debo aprender lo prioritario para mi vida de Él. Por eso hay tantas personas que dicen, no llego a comprender por qué no tengo resultados. Y yo te digo, ¿por qué no tenés resultados? Porque no dejas que Cristo sea tu Maestro. Y andás escuchando muchísimas cosas y leyendo libros que nada tienen que ver con la Biblia y, no sé, prestando atención a cosas que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque admirás a personas, o porque admirás a movimientos, o porque admirás ideologías que no tienen nada que ver. Y la Biblia, que es la palabra del Señor, queda relegada a un segundo o tercer lugar. Pero aquí le dice el Señor a sus discípulos, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y después aclara, y dicen bien, porque lo soy. Dicen bien, yo soy el Maestro y soy el Señor. Entonces, luego les va a decir, porque allí le está dando una clase de humildad y servicio incondicional unos a otros, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el conocimiento envanece, pero la gracia edifica. Entonces, siempre todo lo que aprendemos del Maestro no es para envanecernos, sino que todo lo que aprendemos del Maestro es para generar un sentido de pertenencia y sobre todo un sentido y una carga de responsabilidad por el servirnos unos a otros. Por eso el Señor va a decir más adelante, al que más se le da, más se le va a demandar. Al que más tiene, más se le va a demandar. Por eso imagínense, cuando yo me convertí, era tan solo una persona que estaba queriendo aprender. Pero a medida que fui aprendiendo, se me fue dada la responsabilidad de formar a otras personas en el criterio de vida cristiano. Y eso que se me dio, se me va a demandar. Así como la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas, la parábola de todo lo que Dios te da y luego te va a demandar a ver la cosecha de tu siembra. Bueno, lo mismo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le reconocemos a Él como el Maestro y como el Señor y hacemos bien. Entonces, claro, ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? ¿Es Jesucristo el Señor de mi vida? Y la respuesta sí no alcanza para responder a esa pregunta. Nuestra vida tiene que ser una respuesta a esa pregunta. Las decisiones que tomamos y el testimonio que tenemos es la respuesta a esa pregunta. Fíjense qué más dice la palabra del Señor. Juan 21:7 dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, estaban en la barca y Jesús estaba allí haciendo un llamado, y pescaron algo, y le dice, no pescamos nada. Y entonces Jesús le dice, a 80 metros de distancia más o menos, le dice, tiren la red al otro lado. ¿Cómo? Que tiren la red al otro lado. Y cuando tiraron la red al otro lado, se llenó de peces. Y entonces ahí el discípulo a quien Jesús amaba, que es un modo que tenía Juan, el apóstol Juan, de hablar de sí mismo, para no decir su nombre, allí dijo, es el Señor. Es el Señor. Entonces cuando Él manifiesta un milagro en nuestra vida, es porque Él manifiesta su señorío. Él lo hace porque Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Pero esto va a decir, Rodo, es obvio. No, sacalo de que sea obvio y pensá en eso. Él tiene autoridad. No debe haber nadie más grande en nuestra vida que Jesús.
No debe haber otra palabra más extraordinaria y edificante y formadora de criterio de vida que solo la Biblia, que es nuestra norma única de fe y conducta. No podemos dejar que nada suplante la palabra del Señor, porque cuando algo suplanta el lugar de Dios en nuestra vida, se convierte en idolatría. Se convierte en idolatría, aunque no le prendas una velita, aunque no hagas una procesión para ir hasta allá. Por eso Dios tiene que ser el único Señor de nuestra vida. Y cuando hablamos de Dios, no hablamos de cualquier Dios. De hecho, a Satanás se le llama el Dios de este siglo, en la Biblia misma. Sino que hablamos de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el Maestro. Entonces, Hechos 2:36, cuando Pedro le está predicando a la multitud, luego de que allí vieran la manifestación del Espíritu Santo llenando a los discípulos y levantándose Pedro y levantándose hablando dirigido por el Espíritu Santo, entre otras cosas le dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Escuchaste? Dios Padre hizo que su Hijo Jesucristo sea el Señor y el Cristo. El Cristo significa ungido, enviado. Pero ese que fue ungido y enviado fue declarado Adonai, fue declarado Kyrios, que es autoridad máxima en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí estamos vos y estoy yo, confesando hoy que Jesucristo es nuestro Señor, pero todavía estamos en la pregunta: ¿es Jesucristo nuestro Señor? ¿Es el Señor de mi vida? Sigamos. Hechos 10:36, un poco más adelante de la historia, y ya aquí hablando Pedro, estando en la casa de Cornelio, va a decir esto: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este, Jesucristo, dice, es Señor de todos. Él es Señor de todos. Entonces vos crees a veces que, bueno, vamos a orar a Jesús. Ojo, no estás hablando con cualquiera. No estás hablando con cualquiera. Cuando vas a decir, vamos a adorar al Señor, no adorás a cualquiera. Ojo, reverencia, temor de Dios frente a su modo de actuar, frente a nuestro modo de conducirnos, frente a nuestro modo de encarar el servicio, aún en la fe, la predicación del Evangelio. Ojo, Él es el Señor, Señor de todos. Sigue diciendo entonces Romanos, ya el libro de Romanos capítulo 10 versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Escuchaste? Dios es Señor de todos y es rico para los que le invocan. Y es lo bueno que Él no es un Señor déspota. Él es un Señor misericordioso. Y esto ponelo en el comentario. Porque estás ahí tranquilito, tranquilita. Ponelo en el comentario. Jesucristo es un Señor misericordioso y justo. Porque misericordioso suena a que permite todo, ¿no? Y ya lo vamos a ver que no. Escuchá, Dios, Jesucristo, pon esto en el comentario. Jesucristo es el Señor misericordioso y justo. ¿Escuchaste? Misericordioso y justo, que también es muy importante. Sigue diciendo un poquito más adelante el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 9. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso Él es Señor de los muertos. Por eso Él dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque Él es Señor de aquellos que murieron, pero habiendo Él muerto, gustó la muerte y declaró la autoridad máxima sobre la muerte. Imagínate que la muerte era como un reino, el reino de Satanás, el reino de la muerte. ¿Y quién tenía las llaves de ese reino? Las llaves, que es señal de autoridad, es el que hace que alguien pueda entrar o alguien salir, como en una cárcel, aquel que tiene las llaves, el que tiene la autoridad.
el que nadie puede entrar ni salir de ese lugar si el que tiene la llave no lo decide. Por eso Jesús dice, la palabra del Señor dice que Él arrebató las llaves de la muerte. Él arrebató las llaves. Él es el Señor de la muerte. Y el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Por eso Él es Dios de muertos y de vivos. Y en otro pasaje dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. En el sentido de que todos los que son parte de su reino no morirán eternamente. Por eso dice Dios, Él es un Dios de vivos. Pero en cuanto a los que gustarán la segunda muerte, aún sobre ellos Él es también Señor. Por eso en un pasaje dice Dios es Dios de vivos y no de muertos, que tiene que ver con los que somos parte de su reino, que podremos morir en esta vida, pero seremos resucitados y viviremos para siempre con Él, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y aún los que murieron en el Antiguo Testamento siguen estando vivos en su presencia. Y los que han muerto sin Cristo, han muerto sin fe y rebeldes al propósito de Dios, gustarán la segunda muerte y la padecerán, que es ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la condenación eterna y llamada en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la segunda muerte. Tremendo, tremendo. Por eso nosotros somos personas que solo vamos a morir una vez, salvo que seamos arrebatados. Y luego nos espera la resurrección de los muertos y la vida eterna con Cristo, nuestro gran Dios, Salvador y Señor. Y así es que avanzamos en ese propósito. Dice 1 Corintios 1, 2. Ahí nomás, el comienzo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él es el Señor de todos, sobre todo en su iglesia. Él es el Señor. Él es el Dios. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿De quién es la obra de Dios? De Dios. ¿Quién es el pastor de pastores? Miren, la expresión del apóstol Pedro en el capítulo 5 dice, les habla a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, dispersos en todo el mundo antiguo, les dice, cuando venga el príncipe de los pastores. Fíjense la expresión, como a Jesús le dice, cuando venga el príncipe de los pastores. ¿Qué tiene que ver? Es el señorío de Cristo en aquellos que estamos involucrados en la obra del Señor, intentando formar vidas, predicar el evangelio y formar vidas. El príncipe de los pastores. Qué linda expresión, qué linda expresión. Sigue diciendo en 1 Corintios 8:6, 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por supuesto que no hay, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son un solo Dios. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la manifestación del Padre siendo creador. Es la manifestación del Espíritu Santo siendo el gestionador de la obra de Dios. Y aunque es un misterio la Trinidad, que fue vista en esta mañana en la escuela bíblica, que se la recomiendo, también es muy necesario saber que hay un solo Dios, el Padre. Pero también Jesucristo es Dios, pero dentro de esa Trinidad, el rol de Jesucristo es de el Señor, el Kyrios, el Señor Jesucristo. Él es la autoridad máxima, sujeta al Padre, por supuesto, sujeto al Espíritu Santo, por supuesto, porque son tres, son uno, tres en uno, único Dios en tres personas. Pero Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, porque Él pagó el precio. Él se humilló hasta lo sumo, y por lo cual se le dio un nombre por sobre todo nombre, por el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. ¡Qué bueno! Primera de Timoteo 6:15 va a decir acerca de esto, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo acerca de la manifestación del Señor. Y el Señor Jesucristo, por eso cuando nosotros decimos Señor Jesús, no olvidemos que estamos
materializando nuestra boca, poder hablar de la característica de Jesucristo. Él es el Señor, es el Kyrios, es la autoridad máxima. Él manda y nosotros obedecemos. Él como Maestro Supremo enseña y nosotros aprendemos solo de Él. Él como nuestro consejero es el que habla y nosotros escuchamos. Estamos atentos a su voz. Entonces aquí el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que Él es bienaventurado y solo soberano, no hay otro, solo Él, Rey de reyes y Señor de señores. Y avanzando ya en la parte final de lo que es lo que la palabra del Señor va a decir, en 1 de Pedro 3.15, y hay tantos más pasajes, tantos más, pero en 1 de Pedro va a decir 3.15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Escuchaste? Tremendo. O sea, si Él es el Señor, nosotros somos sus voceros. Si Él es el Señor, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, o sea, argumentos que hablen acerca del señorío de Cristo y acerca de su obra redentora y acerca de, por eso estudiamos, por eso meditamos en la palabra del Señor, por eso vamos a la escuela dominical, por eso participamos de las reuniones de damas, de hombres, de adolescentes, de jóvenes, de los estudios bíblicos de los jueves, de cada uno de los devocionales que se dan en la semana. Por eso leemos la Biblia. ¿Para qué? Para aprender lo que debemos aprender, ni que hablar del estudio bíblico, del instituto bíblico. Todo lo estamos aprendiendo ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Significa, ¿cómo crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué vos no tenés otros dioses? ¿Por qué solo Jesucristo es tu Señor? ¿Por qué la expresión Él es mi Salvador? ¿De qué te salvó? Explícame eso. ¿Cómo Dios tiene poder para sanar? ¿Cómo Jesús puede perdonar lo que otros no perdonarían? Bueno, allí presentamos con mansedumbre y reverencia, o sea, mansedumbre en el modo de expresarnos y reverencia respetando al que nos está diciendo, no tratándolo con desprecio, ni siquiera con altanería ni altivez de espíritu nosotros porque nos creemos salvos, ni maldiciendo, sino bendiciendo, presentando defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 1:2 va a decir, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Fíjense, no es cualquiera. Nosotros no lo conocemos a Jesús como el Maestro de Galilea. Nosotros no lo conocemos como el Nazareno. No lo conocemos como el hijo de María y José, como aquel carpintero. No. Es más que un carpintero. Haciendo honor a un libro que fue tan de Josh McDowell, más que un carpintero, que quien no lo leyó, con tantos argumentos que nos da el libro en base a lo que enseña la Biblia, de que ese Jesús fue más que un carpintero, realmente es el Señor de nuestra vida y Él quiere serlo. Dice así, segunda de Pedro 1:11, dice así, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo se lo nombra a Jesús como Señor, como Salvador, como Maestro, porque Él quiere serlo. Y porque Él no es un déspota dictador. Realmente nos hace bien y lo mejor que nos puede pasar es aceptar a Jesús como Señor. Ponelo en el comentario, sí, porque está buena esa frase. Ponelo en el comentario. Lo mejor que me puede pasar es aceptar a Jesús como Señor. No como sanador, porque solamente parece un doctor. Aún el hecho de ser salvador es como que Él me salvó del pecado y listo, ya está, ahora me voy al cielo, no voy a ser condenado. No, Él quiere ser sobre todas las cosas en nuestra vida nuestro Señor. Por eso ponelo en el comentario. Lo mejor que puedo elegir o que me puede pasar es aceptar a Jesús como mi Señor o como el Señor y no un Señor más, porque hay muchos señores y muchos que se hacen llamar dioses en el mundo, dice la Biblia,
Pero hay un solo Dios y un solo Señor, al cual están sujetas todas las cosas, y ese es Jesucristo, nuestro Kyrios, nuestro Adonai, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya que dijimos eso, vamos a decir lo siguiente que tiene que ver con lo que ya nos va a decir el libro de Apocalipsis, llegando al final de este mensaje. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán, y está hablando de una batalla que va a haber, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Escuchaste? Los que declaran a Jesús como Señor son dados por Dios. Él nos da el beneficio, el privilegio y el gran desafío de ser llamados, elegidos y fieles. Tenemos el desafío de ser llamados, elegidos y fieles, pero quiero que lo veas desde este punto de vista. ¿Para qué? Para que por medio de la fe llamemos a las cosas que no son todavía como si fuesen, como dice el libro de Romanos. Entonces quiero que pongas en el comentario esto, y por favor, les digo, larguen todo lo que están haciendo. Si están ahora cocinando, preparando, larga todo, agarra el celular, sentate en la computadora y escribí esto, que es tremendo. Es un axioma bíblico para los que somos parte del reino de los cielos. Escribí: tenemos el privilegio de ser llamados, elegidos y fieles. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Quiero ver un montón de comentarios que vayan apareciendo, porque es una verdad escritural tremenda. Tenemos el privilegio, si aceptamos a Jesús como Señor, tenemos el privilegio de ser llamados y elegidos y fieles. Pero Rodo, yo no soy fiel. No, esto no es tuyo. Dios pone en vos el querer como el hacer por su buena voluntad. Créelo. Dios a los que llama capacita. Dios a los que llama limpia. ¿Te pensás que solo te podés limpiar de los vicios, del cigarro, de la droga, el odio de tu pasado? No, el que te limpia es el agua de vida, a través del Espíritu Santo, de la misma palabra del Señor. Ese es el río que cuando pasa limpia toda la zona. Simplemente fíjate cuando está el suelo que está lleno de tierra, ¿qué haces? Agarrás una manguera y le tirás agua, y cuanto más tiene presión la manguera, cuanto más presión de agua hay, más se limpia toda la zona, ¿o no? Más se limpia. Imagínate, está lleno de tierra, vos tirás un baldazo con agua y empezás a tirar el agua fuerte con un secador, y el agua avanza y se lleva, junto con esa agua, se lleva la tierra que hay en el piso. Por eso le llamamos a eso baldear. Acá es necesario baldear. ¿Y por qué te pensás que dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Y es el agua que limpia, el agua que viene y que nadie puede frenarla. Por eso nosotros somos llamados y somos elegidos y somos fieles. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Porque somos parte del reino de los cielos. Por eso toma aliento. Hemos dejado la idolatría, hemos dejado a otros dioses, y solamente nuestro Adonai, nuestro Kyrios, nuestro Señor es Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en nosotros, todos los días. No te digo que vas a ser perfecto hoy, para con Dios sí, mediante Jesucristo. Pero somos una obra en construcción, estamos en proceso de ir siendo perfeccionados. Y te digo, el día de mañana vas a notar, así como hoy notás que pecás menos que antes, dentro de algún tiempo, si es que Jesús no viene a buscarnos, dentro de algún tiempo te vas a notar que estás pecando mucho menos que antes, y que tus pensamientos están siendo guardados, dirigidos por algo supremo, dirigidos por una visión que antes no tenías, que es llegar al conocimiento de la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16 dice que aparece una figura de uno montado en un caballo blanco, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores.
Tremendo. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ya en los últimos minutos que quiero compartir con ustedes, quiero hablarles de una advertencia. No una advertencia mía. Es la advertencia que el mismo Señor, Jesucristo, estando en la tierra y siendo el Maestro y el Señor de carne y hueso, el Dios encarnado, dijo lo siguiente en su enseñanza, y nos llega por extensión a nosotros hoy que leemos su palabra. Dice en Judas 1:4, Judas 1:4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Único soberano y Señor Jesucristo. Personas que no aceptaron a Jesús como Señor porque no les conviene. Ideologías que no aceptan a Jesucristo como Señor porque no les conviene con sus obras, porque no es coherente. El señorío de Cristo en su vida es simplemente utilizado para manipular y aprovecharse de otras personas. Y nosotros tenemos que estar alertas frente a todas esas ideologías, aún con apariencia de iglesia cristiana, aún con apariencia de iglesia evangélica. Cuidado, cuidado, porque ¿qué dice aquí? Transforman la gracia de nuestro Dios en libertinaje, que es que, basándome en que Dios puede perdonar todo y en que Él conoce mi corazón y sabe mis debilidades, Él puedo pecar lo que quiera porque la gracia de Dios sobreabunda. ¿Y qué dijo Pablo en el libro de Romanos? Dijo, ¿pecaremos pues porque la gracia abunda? En ninguna manera. En ninguna manera tenemos que tomarnos de la gracia de Dios y de su perdón para seguir practicando el pecado. No lo permitas. Porque cuando Jesús es el Señor, ya no practico más el pecado, porque hago su voluntad. ¿Escuchaste? Entonces ponelo en el comentario. Cuando Jesús es el Señor, ya no practico más el pecado. Aguarda, porque si lo estás haciendo y no tenés ningún tipo de carga de maldad por lo que estás haciendo, ni culpa, ojo, quizás venís a la iglesia pero nunca fuiste parte del reino de los cielos. Nunca fuiste parte. Entonces cuidado con eso. Entonces poné en el comentario, como te decía, cuando Jesucristo es el Señor, ya no practico más el pecado. Y los últimos dos pasajes que quiero leer con ustedes en cuanto a esta advertencia de cuidado. Cuidado, es una señal de cuidado, curva peligrosa. Cuidado, te podés despeñar si estás en ese camino hacia arriba, en una altivez de espíritu, en un envanecimiento a través de tu propio conocimiento. Cuidado. La Biblia dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. El Señor le está diciendo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque declarar al Señor es sinónimo de ser obedientes a su voluntad. Entonces ahí Abraham, y que termino con este versículo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. El Señor es el que nos advierte, cuidado, no se dejen llevar por lo que otros dicen, haciéndote creer en Jesús y practicar tu vida de pecado, haciéndote creer en el culto a Dios, pero también tener tus cultos privados a otras cosas, haciéndote creer que está bueno que vayas a la iglesia, pero no está mal que puedas tener una vida de libertinaje sexual. No, cuidado, cuidado lo que entra por nuestros oídos, cuidado lo que ven nuestros ojos, cuidado los lugares por donde andamos, cuidado con la gente con la que nos juntamos y las cosas que conversamos y lo que dejamos que influencie nuestra vida. Cuidado, ¿por qué? Porque somos un pueblo de Jesucristo, el Señor. Y todo lo demás va a ser añadido por simple añadidura.
pero siempre y cuando reconozcamos el señorío de Cristo y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí sí, lo demás va a ser añadido. Y cuando lleguemos a su presencia, que Él nos pueda decir: en lo poco fuiste fiel, buen siervo y fiel, siervo de un Señor, que es nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Porque somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos ha transformado en personas, como lo dijimos, llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oremos. Señor Dios, vamos a tu voluntad, porque tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Porque, Señor, somos tus siervos. No somos nada sin ti, pero contigo todo lo somos. No tenemos valor fuera de ti, pero para ti somos tu especial tesoro y por ti es que lo somos. Oh Señor, estábamos en tinieblas, perdidos y muertos, pero en ti y por ti y para ti es que somos hallados y hemos revivido y estamos salvados por tu gracia. Por eso, Dios, te rogamos que tú nos sigas ayudando a permanecer fieles, a ser llamados, a ser fieles, a poder permanecer en tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, leales a tu voluntad y a tu propósito y sobre todo a lo que enseña tu palabra. Ayúdanos a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de tu propósito. En el nombre que es por sobre todo nombre, te lo pedimos, y que tú nos guíes a toda verdad. Y tu palabra es la verdad, como dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Y amén. Y te digo, si nunca aceptaste a Jesús como Salvador, este es el día en que puedas decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por lo malo que hice y por lo bueno que no hice. Y te acepto en mi corazón como Salvador. Pero ahí nomás, no perdamos tiempo todos los demás que ya le hemos aceptado como Salvador, y cada día declarémosle el Señor de nuestra vida. Pero el Señor en base a lo que vimos. Entonces, al comienzo de este mensaje les hice poner en el comentario: ¿es Cristo el Señor de mi vida? Entonces, si lo es, después de todo lo que hablamos, o si te estás a partir de ahora desafiando a hacerlo, te voy a motivar a que pongas en el comentario: Jesucristo es el Señor de mi vida, dando respuesta a esa pregunta. Así que no te vayas de esta transmisión en vivo, ni deje de escuchar este mensaje sin declarar al Señor como tu Señor, a Jesús como tu Señor. Entonces pon en el comentario si así fue y así lo declaras, y tu desafío diario es eso, hasta que Él venga a buscarnos. Deja en el comentario la respuesta a esa pregunta y poné: ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? Todo el mundo, por favor, a poner esto. Y sigamos firme y adelante, confiando en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en su obra no es en vano. Seguimos confiando en el Señor, seguimos avanzando, orando por las necesidades. El día martes, día de ayuno de oración. El día jueves, estudio bíblico. Cada día tienen los devocionales los niños, leyendo la Biblia en un año. Vamos para adelante con eso. Seguimos avanzando con cada uno de los devocionales del libro de Proverbios también. Seguimos avanzando en el estudio bíblico, aprendiendo a vivir, del día jueves, donde estamos viendo, abrazando valores cristianos saludables. Y vamos a empezar a hablar sobre la responsabilidad, ser responsables. Y vamos a tener varios jueves hablando de la responsabilidad, y no te lo pierdas porque está muy bueno, genera muy buenos resultados. Y así avanzamos en cada una de las reuniones de adolescentes, de jóvenes. Vamos a ver cómo seguimos, pero todo da para seguir en la cuarentena de esta manera, en la virtualidad, hasta que pase un poco todo este tiempo que Dios está permitiendo que vivamos.
Seguimos orando por los que están con COVID, los que han salido milagrosamente a través también del obrar de los médicos y de los medicamentos, pero Dios poniendo su mano en todo porque Él está en control, y todas las demás actividades del día domingo. Escuela bíblica para todas las edades a través de las diferentes aplicaciones, y también a través de Facebook para los hermanos que ya saben que es a las 9:30 y 10:30 reunión general, y el Facebook Live en vivo aquí a las 19 horas, y luego transmitido a través de los grupos de WhatsApp en audio y del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana de Citibel. De mi parte, les saludo, les bendigo y que sigan adelante confiados en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Jesucristo es el Señor. No seremos conmovidos. Chao, chao.